Buenos días, doctor. Doctor Servando Cristian Gutiérrez Foronda. No tengo grupo, soy única. Mi nombre es Calle Mamani Rosa Isela, de la asignatura de Bioquímica y Farmacia 2. Yo voy a dar a conocer lo que es mellitus tipo 2. Muy bien. ¿Qué es en sí mellitus tipo 2? En sí, la diabetes de mellitus tipo 2 es un desorden metabólico crónico que resulta de los defectos de la secreción de la insulina, así como de su acción. En sí, la resistencia de la insulina y el fallo de las células beta del páncreas son determinadas hasta cierto punto genéticamente. Sin embargo, hay factores en sí ambientales que contribuyen a la exageración de ambas anormalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir en sí que mellitus tipo 2 se refiere a la resistencia de la insulina y también a la secreción anormal. Y esto se caracteriza por una menor secreción de la insulina por resistencia a dicha hormona. En sí, la producción excesiva de la glucosa por el hígado y el metabolismo anormal de la grasa. Muy bien, vamos a hablar sobre la ruta metabólica. Esa es una parte muy importante sobre mellitus tipo 2. En sí, vamos a hablar sobre los metabolismos de los carbohidratos y su relación con la diabetes, cómo funciona. Muy bien. En sí, la principal fuente de lo que es de energía tienen las células son los carbohidratos. Entonces, estos se consumen ya sea por disacáridos o polisacáridos, y se dirigen y se separan y sus Muy bien, ahora vamos a pasar a una parte muy importante que son las rutas metabólicas de mellitus tipo 2. En esta parte vamos a hablar sobre los metabolismos de los carbohidratos y su relación con la diabetes. En esta parte quiero decir que la principal fuente de energía que tiene una célula en sí son los carbohidratos. Estos se consumen ya sea por disacáridos o polisacáridos. Estos se dirigen y se separan en dos unidades, en monoméricas y en monoméricas simples entre los principales carbohidratos que consumimos en la dieta. Y se encuentran lo que son en el almidón, que en este caso serían los homolisacáridos, si no me equivoco, está formado por unidades de glucosa. También podemos hablar sobre los sacarosa, que sería el azúcar de mesa, que es más conocido como el azúcar de mesa, que son en sí los disacáridos de glucosa. Los disacáridos. También podemos hablar sobre la lactosa, que en sí esto se representa en leches, en sí se representa en leche, yogures que están formados por glucosa y lactosa. Estos son dirigidos para obtener lo que son los monosacáridos correspondientes y de esta forma son absorbidas en el intestino y son transportados a través del torrente sanguíneo a sus diferentes tejidos. En sí, a sus diferentes tejidos, estos se emplean por el metabolismo celular. Todo este paso del metabolismo es con el fin de obtener lo que es la energía del adenosín trisfosfato, de lo que es el ATP. Muy bien, vamos a hablar sobre el valor de la glicemia normal. En sí estaríamos hablando sobre los normoglicemia, que va desde 70 a 100 miligramos por decilitros. Aunque después de comer la concentración de glucosa en la sangre alcanza a tener lo que son los valores
de 130 a 150 miligramos por mililitros. En sí, ¿qué quiero decir eso? Que todas las células que se encuentran como transportadores de la glucosa y estos se encuentran como distribuidores de acuerdo al tipo celular. Además, estos pueden ser dependientes o independientes de la insulina. ¿A qué me refiero? Que los transportadores independientes de la insulina se encuentran expuestos de forma permanente en la membrana celular. Entonces, por lo que transportan lo que son las glucosas, tanto en el transportadores dependientes o independientes de la glucosa. El transporte está dado por diferentes gradientes de concentración, por lo cual en sí cada vez aumenta la concentración de glucosa en el interior de la célula. Esta podría salir a través del mismo transportador que está introducido para evitar este ciclo de lo que son la célula que creó como estrategia, que sería en sí la fosforilar a la glucosa mediante las hexinasas para formar lo que son las glucosas 6-fosfato, y este metabolito no puede ser transportado fuera de la célula, lo que da lugar al inicio de lo que son la glicólisis. Esto ya lo habíamos llevado en clases sobre la glicólisis. Entonces, la glicólisis es una vía permanente que va por obtener lo que son las moléculas de la glucólisis, que son dos moléculas de ATP, ganancia neta en sí. Además, esto equivale a lo que son a reductores que van de forma de nicotinamida, adenonucleótidos, y que va reducida a lo que son el NADH, y que son más al H, y llega a tener lo que son en sí dos moléculas de lo que son dos piruvatos. En sí el piruvato está descarboxilado para entrar a lo que son el ciclo de Krebs, que más adelante vamos a llevar el ciclo de Krebs. Esto en sí genera el ciclo de Krebs. Por lo tanto, cada molécula de acetil, cada molécula en sí va a ir lo que son a trisfosfato de guanonina, y lo que van a llegar a lo que es el GTP. Sí. Bueno, también hay que recordar que cada molécula de lo que es el NADH más H, que en sí esto alimenta lo que son las cadenas de transportadores que son de electrones, da como resultado a 2.5 de moléculas de ATP, y cada FADH2 llega a tener lo que es 1.5 de moléculas de ATP. Una vez que cubren lo que son las necesidades energéticas de la célula de la glucosa 6-fosfato, empiezan a utilizarse para formar lo que es el glucógeno o bien el ácido graso, también como almacenamiento de energía. Otra vía que también se emplea es la glucosa 6-fosfato en sí de la pentosa, uno de los metabolitos del NAP. En sí, esto equivale a lo que es reductor, que puede utilizarse como una biosíntesis, que es un ácido graso, un ácido graso, así como la síntesis antioxidante, que por la vía de los polioles. En sí, ¿qué quiero decir? Que el 100% de la glucosa que ingresa a lo que es a la célula, el 97% de esta es fosforilada por las exocinas, y la vía de lo que son los polioles se alimentan por la glucosa que no fue lo que es fosforilada para ser utilizada lo que son en la glicólisis.
Sí, muy bien. También vamos a hablar sobre lo que es en 1956. Esta vía fue descrita como HERS, que son las vesículas seminal, que bueno, fueron muy bien. Entonces, la pregunta hasta ahora debe ser, ¿cuándo se vuelve lo que es problema de la vía de los polioles? En sí, en condiciones de lo que es la hiperglucemia, como en el caso de diabetes mellitus, en sí el 30% de la glucosa no es fosforilizada por las exocinasas. Antes estaba fosforilizada al 95%, pero en este caso el 30% no es fosforilizada por la oxigenasa. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se va a dirigir a lo que son las vías de los polioles, y esto es lo que va a generar sórbitos y posteriormente fructosa. En este paso se requiere lo que es el sorbitol deshidrogenasa, y se emplea como una enzima del NAD y se produce como el NADH. La fructosa en sí es fosforilizada por la exogenasa y genera lo que es fructosa 6-fosfato, y debería de seguir hasta la vía de la glicolítica, pero no sucede, ya que la glucólisis se encuentra inhibida a nivel de la gliceramideidos de 3-fosfato y deshidrogenasa del individuo. Entonces se debe tanto a los altos niveles del NADH más el H como una enzima sensible a la presencia de lo que son las radicales libres. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que la vía de los polioles contribuye a generar un exceso radical de libres, ya que estos son principales de los aldosas reductosas que requieren lo que es el NADP para una actividad de esta coenzima reductosa, que se emplea un sistema de antioxidante de lo que es el glutatión. Entonces no se puede generar lo que es el glutatión reducido a lo que es el sistema, deja en sí de funcionar. Por otro lado, también ocurre lo que son las reacciones de sorbitol y fructosa y el NADH, que es producido para utilizar lo que es el NADH, que son las oxidasas, que se van dirigidas a la unión superóxido, y por lo último tiene lo que es el exceso de fructosa, puede transformar lo que es la fructosa 3-fosfato y 3-oxiglucosa, que en sí esto llega a ser como un resultado, de un metabolito no utilizable por la vía de la glicolítica. Entonces, esto pasaría cuando no hay cuando hay un problema por la vía de los polioles. Muy bien, pasamos a este punto. Factores que desencadenan diabetes mellitus tipo 2. En esta parte vamos a hablar sobre los factores que pueden aumentar el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2. Los puntos a tratar son peso, distribución de la grasa, inactividad, antecedentes familiares, raza y origen étnico, nivel de lípidos de la sangre, edad, prediabetes y síndrome de ovario poliquístico, y también riesgos relacionados al embarazo. Muy bien, vamos a pasar al primer punto, que es peso. En este punto nos referimos al tener sobrepeso. También hablamos sobre la obesidad, ya que es el riesgo principal en este caso para tener mellitus tipo 2. Ahora pasamos al otro punto, que es la distribución de la grasa.
En esta parte de la distribución de la grasa hay lo que es el almacenamiento de la grasa principal que se encuentra en el abdomen. También se puede encontrar en otros lugares como en las caderas y en los muslos. Y eso indica mayor riesgo para llegar a tener diabetes mellitus tipo 2. Entonces, por ejemplo, en los hombres, si un hombre llega a tener lo que es la circunferencia de la cintura superior a 40 pulgadas, lo que equivale a 101.6 centímetros, si no me equivoco, o también si es que eres mujer, tus medidas tienen que ser de 35 pulgadas. Mayor ya te da como factores de diabetes de mellitus. Entonces, las medidas tienen que ser de 35 pulgadas mayor a eso, lo que equivale a 88.9 centímetros. Entonces, en esta parte estaríamos hablando sobre la distribución de la grasa. Ahora vamos a pasar a la inactividad. En esta parte, mientras menor actividad realices, mayor será tu riesgo. ¿A qué me refiero? Que la actividad física ayuda a controlar el peso. También se utiliza lo que son la glucosa como energía y hace que las células sean más sensibles a la insulina. Eso es por parte de la inactividad. Y nos vamos a pasar a los antecedentes familiares. En esta parte, el riesgo de diabetes tipo 2 aumenta si es que tu padre ya tuvo lo que es diabetes mellitus tipo 2 o tu madre también tuvo lo que es diabetes tipo 2 o algún hermano. Entonces es posible que tú tengas diabetes mellitus tipo 2. Es como un antecedente familiar. Muy bien, ahora vamos a pasar al otro punto, que se trata de raza y origen étnico. En esta parte, aunque en esta parte en sí no está muy clara, ya que las personas de ciertas razas étnicas, incluidos los afroamericanos, de hispana, nativas americanas y asiáticos americanos e isleñas, todo esto pueden llegar a tener lo que son diabetes mellitus tipo 2, sí, más que las personas blancas. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es nivel de lípidos de sangre. En este caso hablamos sobre un mayor riesgo que está asociado a los niveles bajos de lo que es de lipoproteínas de alta densidad, que en sí sería el HDL o el colesterol bueno, a niveles altos de triglicéridos. Entonces, en esta parte estamos hablando de niveles de lípidos en la sangre. Es muy importante en esta parte controlar. Muy bien, vamos a pasar al punto de edad. En la edad podemos hablar del riesgo de diabetes tipo 2. Se aumenta a medida que las personas van envejeciendo, especialmente después de cumplir 40, 45 años, 50. Entonces ya tiene una persona riesgos a sufrir algunas complicaciones sobre diabetes mellitus tipo 2. Vamos a pasar al otro punto, que es prediabetes, que habla sobre las prediabetes. En sí significa que es un trastorno de lo cual el nivel de la glucosa sanguínea es muy alto de lo normal, pero es en sí suficiente, no es lo suficiente alto como para clasificarlo como diabetes. Si se trata de prediabetes, suele avanzar hasta transformarse en diabetes tipo 2. En eso sería lo que es la prediabetes. El otro punto a tratar es el riesgo relacionado con el embarazo. En este
Si tu riesgo de padecer diabetes tipo 2 aumenta lo que es que tuviste, diabetes gestacional durante el embarazo, o si es que diste la luz a un bebé de más de 9 libras, que equivalen a 4 kilogramos, entonces es posible que el niño tenga lo que es diabetes mellitus tipo 2. De estos hay muchos casos donde implica por la sacarosa y así, que llegan a tener lo que es riesgos relacionados a lo que es el embarazo. Ya, el punto de síndrome de ovario poliquístico habla sobre tener síndromes de ovario poliquístico como un trastorno frecuente donde se caracteriza en sí por el periodos menstruales irregulares. También hablamos sobre el crecimiento excesivo del vello y la obesidad, y también aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Ya, pasamos al número no, si me equivoco. Ya, también hay otros puntos que se debe tratar, como en las zonas de piel oscurecida, por lo general en las axilas y el cuello. Esta condición a menudo indica resistencia a la insulina. Eso sería en cuanto a los factores que desencadenan el mellitus tipo 2. Muy bien, en este punto a tratar vamos a hablar sobre las sintomatologías de mellitus tipo 2, que es diabetes tipo 2. Como un breve concepto puedo dar a conocer que en este caso sobre las sintomatologías, con frecuencia tanto los signos y síntomas de mellitus tipo 2 se desarrollan lentamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que de hecho el diabetes mellitus tipo 2 puede durar años sin saberlo la persona que tiene diabetes tipo 2. Cuando se presentan los signos y síntomas, estos pueden ser, estos en sí se pueden comprender de los puntos que están aquí, que serían lo que es el aumento de sed, que sería en sí la deshidratación. Y ahí teníamos lo que es la micción frecuente. También tenemos lo que es el aumento de hambre, la pérdida de involuntaria y también la fatiga. Podemos ver también lo que son las visiones borrosas. A la vez también se ve llagas que tardan en sanar. También podemos llegar a tener síntomas como infecciones frecuentemente. También podemos llegar a lo que es un estumecimientos o hormigueos, lo que son en las manos y en los pies. También podemos ver zonas de las pieles oscurecidas, por lo general tanto en las axilas como en el cuello. Bueno, eso en sí serían los síntomas de diabetes mellitus tipo 2. Bueno, doctor, gracias por su atención. Aquí dejo las 4 bibliografías. Gracias.